Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Alberti y en esta oportunidad vamos a aprender sobre la función int.accum de Excel. Esta función es de tipo finanzas y te va a devolver el interés acumulado de un valor bursátil con pagos de interés periódicos. Dentro de su sintaxis tenemos los siguientes argumentos: emisión, primer interés, liquidación, tasa, valor nominal o en algunos casos llamado par, frecuencia y estos dos últimos opcionales que son base y método calc. De forma breve vamos a detallar sus argumentos. Bueno, la emisión, que viene a ser la fecha de emisión del valor bursátil. El primer interés, que viene a ser la fecha de emisión del primer pago de interés de un valor bursátil. Lo siguiente viene a ser la liquidación, es la fecha de liquidación del valor bursátil. Esto es, la fecha de liquidación del valor bursátil es la fecha posterior a la fecha de emisión en la que el comprador adquiere el valor bursátil. La tasa, que es la tasa de interés nominal anual de un valor bursátil. El valor nominal, que es el valor nominal del valor bursátil. Si se omite este valor, int.accum utilizará 1000 como predeterminado. La frecuencia, que es el número de pagos de cupón al año. Para pagos anuales se utilizará 1, para pagos semestrales se va a utilizar la frecuencia 2 y los pagos trimestrales la frecuencia 4. Para lo opcional, que es la base, es lo que determina en qué tipo de base deben contarse los días. Y el método calc es un valor lógico que especifica el modo de calcular el interés acumulado total cuando la fecha de liquidación es posterior a la fecha del primer interés. Un valor verdadero nos va a devolver el interés acumulado total desde la emisión hasta la liquidación. Un valor falso nos va a devolver el interés acumulado total desde el primer interés hasta la liquidación. Si no se especifica este argumento, el valor predeterminado va a ser verdadero. Otro detalle que debemos saber es que Excel almacena las fechas como números de serie secuenciales para que se puedan usar en cálculos. Como ejemplo, o bueno, de forma predeterminada, la fecha de enero de 1900 es el número 1 y la fecha 1 de enero del 2008, como ejemplo, es el número de serie 39.448. ¿Por qué? Porque son 39.448 días posteriores al 1 de enero del 1900. Bien, ahora pasemos al ejemplo. Colocaremos algunos datos y la descripción de los datos que estamos colocando. Vamos a poner datos aleatorios para que nos puedan contar como fechas. 39.508, que va a ser la fecha de emisión. Vamos a poner también la fecha del primer pago de interés, la fecha de liquidación, la tasa de interés nominal anual, el valor nominal, recuerda que esto a veces va a estar predefinido en Excel como par en el argumento. También tenemos la frecuencia y en este caso vamos a colocar semestral. Tenemos la base, vamos a utilizar la base de 30.360. Bueno, esos serían los datos que vamos a utilizar ahora. Bueno, vamos a utilizar también en la fecha del primer pago de interés, le vamos a colocar 36.000, no, vamos a colocarle mejor 39.691, y en la fecha de liquidación, que es posterior a la fecha de emisión, vamos a colocarle 39.569. En la tasa de interés nominal colocaremos 0.1, en el valor nominal vamos a dejarlo por defecto 1000, y la frecuencia semestral viene a ser el número 2, por base vamos a colocar 0.
Ya que tenemos estos datos, ahora pasemos a las fórmulas. Vamos a describir también lo que estamos haciendo con las fórmulas, el resultado que nos va a arrojar la fórmula. Esto lo vamos a colocar ordenadamente para que el texto no sea tan largo. Bien, vamos a hallar primero el interés acumulado de un bono del Tesoro con los términos anteriores, es decir, con los términos que hemos descrito aquí. También vamos a calcular el interés acumulado con los términos anteriores, salvo que la fecha de emisión es el 5 de marzo del 2008. Por último, vamos a calcular el interés acumulado con los términos anteriores, salvo que la fecha de emisión es el 5 de abril del 2008. Y el interés acumulado se va a calcular desde el primer interés a la liquidación. Y el interés acumulado se va a calcular desde el primer interés a la liquidación. Bien, tenemos todos los datos para poder empezar con el ejemplo. Tenemos la fecha de emisión, la fecha del primer pago de interés, la fecha de liquidación, tasa, valor, nominal, frecuencia y base. Bien, vamos a pasar con las fórmulas. En primera instancia vamos a llamar a int.accum, que es la función. Vamos a abrir paréntesis y nos pide la fecha de emisión. En este caso ya lo tenemos en la celda A2. La llamamos. El siguiente argumento es el primer interés. Y bien, ahí tenemos la fecha del primer pago de interés, que viene a ser en la celda A3. Tenemos también la fecha de liquidación ubicada en la celda A4. La tasa de interés nominal anual ubicada en la A5, que es 0.1. Tenemos el valor nominal, en este caso llamado par, como argumento. Bien, allí está ubicado en la A6, en la celda A6, que es 1000. Tenemos la frecuencia, que es semestral, acá también nos indica anual 1, semestral 2, trimestral 4. En nuestro caso va a ser la frecuencia semestral número 2. Y bueno, nosotros ya lo tenemos listo en la celda A7. El siguiente viene a ser la base, que ya dijimos que era opcional. Vamos a colocarle la primera, que es de NAST 30360. Lo llamaremos desde la celda A8. Bien, cerramos paréntesis y tenemos el resultado. Vamos a copiarlo aquí. Vamos a copiar solamente los valores. Ya tenemos este primer resultado del interés acumulado de un bono del Tesoro con los términos anteriores. Vamos a calcular lo siguiente, pero en este caso ya vamos a utilizar la fecha de emisión con la función fecha. Y al final utilizaremos el método calc y colocaremos falso. Bien, llamemos primero a la función int.accum, abrimos paréntesis y en lugar de llamar a la celda A2 donde está la fecha de emisión, vamos a colocarlo manualmente. En este caso vamos a llamar a la función fecha, abrimos paréntesis y vamos a colocar el año. En este caso sería el 2008, punto y coma,
el mes que viene a ser marzo, el número 3, punto y coma, y el día que viene a ser 5. Cerramos el paréntesis de la función, punto y coma, para poder pasar al primer interés, y seguimos con el resto que viene a ser la fecha de pago del primer interés, que está alojada en la celda A3. Seguimos con la liquidación en la celda A4, tasa en la celda A5, tenemos el valor nominal en la celda A6, la frecuencia alojada en la celda A7 como semestral. Luego tenemos la base que hemos colocado como predeterminado el 0, alojado en la celda A8. Y por último tenemos el método calc, en el cual vamos a colocar falso. Listo, cerramos paréntesis y nos va a devolver la fórmula, el resultado de 15.55. Y ese sería el interés acumulado con los términos anteriores. Bien, ahora este resultado lo vamos a copiar y lo vamos a pegar como valor. Bien, por último vamos a hallar el interés acumulado con los términos anteriores, salvo que la fecha de emisión es el 5 de abril del 2008 y el interés acumulado se va a calcular desde el primer interés a la liquidación. Muy bien. En este caso vamos a cambiar la fecha que hemos colocado acá. Solamente vamos a cambiar la fecha y aquí vamos a colocar verdadero. Bien, vamos a copiar la fórmula para no estar escribiendo mucho. Para ello pueden colocarse en la parte de la fórmula, de la segunda fórmula, copian, control C, escape, para no modificar esta fórmula. Luego nos dirigimos aquí, doble clic, ingresamos a la celda y dentro de la fórmula lo único que vamos a cambiar va a ser la fecha. En este caso vamos a colocar abril y el mes va a ser el 4 de abril, perdón, 4 que significa abril. Por último, ya no va a ser falso, sino va a ser verdadero. Sale mal. Presioné Enter en el lugar de Tab. Verdadero. Listo. Y vemos que aquí nos arroja el resultado. Copiamos, pegamos el valor y listo. Ya tenemos todo lo que habíamos solicitado, ya lo tenemos resuelto con la fórmula. Bien, eso sería todo. Esto es la función int.accum. Es una breve descripción y ejemplo de cómo es que funciona. Espero que te haya servido. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Chau chau.